Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos de nuestras redes sociales y de todos los seguidores de las estrellas turcas. Prepárense porque lo que les vamos a contar sobre Can Yaman y Demet Özdemir es impactante. Si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te gusta estar al día con los dramas y las sorpresas del mundo del espectáculo, quédate hasta el final. Y antes de que me lance de cabeza a esta bomba informativa, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestras últimas actualizaciones y estarán siempre al tanto de todo lo que pasa. Bueno, vamos a empezar. Para quienes han estado viviendo bajo una roca o simplemente desconectados del universo de las telenovelas y el estrellato turco, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Se conocieron, se enamoraron, protagonizaron juntos una serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenci, y para muchos su química en pantalla no era solo actuación, sino algo mucho más real. Su romance capturó la imaginación de millones y cada foto, cada rumor, cada like en redes sociales era analizado hasta el último detalle. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en una novela. Su relación tuvo altibajos, hubo rupturas, reconciliaciones y mucha especulación. Sin embargo, lo que ha sucedido ahora, con fecha de 3 de octubre de 2025, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La noticia, que ha explotado en todos los portales de noticias y ha generado millones de comentarios y debates, es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido emprender un proyecto juntos de nuevo. Pero no se equivoquen, no es una simple aparición especial en alguna serie ni un cameo. Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, algo que promete ser una vuelta de tuerca a lo que ya conocimos y, sinceramente, algo que nos tiene a todos con la boca abierta. Para poner esto en contexto, recordemos que después de su mediática ruptura, ambos continuaron sus carreras de forma independiente, cosechando éxitos en solitario. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, incluyendo una incursión en Italia y participaciones en producciones de plataformas de streaming muy importantes. Ha cautivado al público europeo con su carisma y su presencia escénica, y se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con dramas aclamados, demostrando una versatilidad actoral impresionante y explorando también terrenos más allá de la actuación, como la moda y el activismo. La expectativa de que volvieran a cruzar sus caminos profesionales, y más aún, de forma tan significativa, parecía diluirse con el tiempo. Sus proyectos individuales, si bien exitosos, los habían llevado por rumbos distintos, tanto a nivel geográfico como profesional. Y es precisamente esta improbabilidad, esta sensación de que sus caminos se habían bifurcado de manera definitiva, lo que hace que la noticia sea tan impactante. Pero, ¿qué es exactamente este proyecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según las informaciones preliminares y filtraciones que parecen ser más que rumores, se trata de una serie que no solo volverá a unirlos como protagonistas, sino que explorará una dinámica completamente diferente a la de Erkenci. Olvídense de la historia de amor juvenil e inocente. Las fuentes cercanas a la producción hablan de un thriller psicológico o un drama de suspenso, donde sus personajes estarán envueltos en una trama compleja, llena de secretos, traiciones y giros inesperados. Imaginen la intensidad que pueden generar dos actores con una química probada, pero esta vez, en un contexto donde la tensión y la intriga son los protagonistas. La idea es justamente explotar esa conexión que el público recuerda, esa chispa que hizo de Erkenci un fenómeno, pero llevándola a un nivel mucho más maduro, oscuro y psicológicamente profundo. Se rumorea que los personajes que interpretarán tendrán que enfrentarse a dilemas morales complejos, a verdades ocultas y a las consecuencias devastadoras de sus acciones pasadas y presentes. La premisa sugiere que podríamos ver a Can Yaman y Demet Özdemir en roles que desafíen las expectativas del público, mostrando un rango actoral que va más allá de la comedia romántica. Se dice que la negociación para este regreso ha sido extremadamente difícil y prolongada. Ambas estrellas tienen agendas apretadas y contratos con diferentes productoras, lo que hace que coordinar sus tiempos y compromisos haya sido una tarea hercúlea. Sin embargo, al parecer, el guión y la visión de este nuevo proyecto lograron convencerlos a ambos de manera rotunda.
He filtrado que el guión ha pasado por varias revisiones extensas para asegurar que la historia sea lo suficientemente sólida, que el desarrollo de los personajes sea convincente y que la trama mantenga al espectador al borde de su asiento. Y algo que me parece fascinante y que añade una capa adicional de intriga, es que se rumorea que la temática podría tocar aspectos más profundos de las relaciones humanas, la moralidad, la dualidad del bien y el mal, y las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas, algo que se aleja mucho del tono ligero y romántico de su anterior éxito. Esta exploración de temas más adultos y complejos podría ser la clave para atraer a una audiencia más madura y diversificar su base de fans. Ahora, seamos honestos, la noticia ha dividido a la audiencia. Por un lado, están los que están eufóricos ante la posibilidad de ver de nuevo juntos a Khan y Demet, sin importar el género o la trama. La nostalgia, el recuerdo de su conexión en Erkencikus, el simple hecho de tenerlos de vuelta en la misma pantalla es suficiente para generar una expectación masiva. Estos fans están ansiosos por ver qué tipo de magia pueden crear esta vez, y muchos ya están apostando a que será otro éxito rotundo, quizás incluso superando su anterior colaboración. Sus redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo, teorías sobre la trama y expectativas desbordadas. La posibilidad de revivir esa química que enamoró al mundo es un poderoso motor para muchos seguidores. Por otro lado, hay un grupo de espectadores que se muestra más cauteloso, o incluso escéptico. Han pasado años desde Erkencikus y ambos actores han evolucionado en sus carreras y presumiblemente en sus vidas. Temen que esta nueva colaboración pueda ser vista como un intento de revivir glorias pasadas sin aportar nada nuevo o fresco a sus trayectorias, o que la química que funcionó a la perfección en un contexto romántico no se traslade de la misma manera a un género tan diferente como el thriller. También está la cuestión de sus vidas personales, las relaciones que han tenido desde entonces, y cómo esto podría influir en su desempeño, en la dinámica entre ellos o en la percepción del público. Algunos argumentan que la magia de su conexión en Erkencikus fue única para ese momento y esa historia, y que intentar replicarla en un contexto distinto podría ser un error. Pero y aquí viene mi opinión, creo que precisamente el hecho de que sea un proyecto diferente, con un género y una trama que exploran nuevas facetas de sus capacidades actorales, es lo que lo hace tan emocionante y prometedor. No se trata de repetir una fórmula exitosa, sino de reinventarse, de asumir un nuevo reto que ponga a prueba sus talentos. Si Khan y Demet logran transmitir la complejidad, la tensión y la profundidad psicológica que este nuevo género exige, y si la historia es realmente tan buena y bien escrita como se dice, este proyecto podría ser el trampolín para posicionarlos aún más alto en el panorama internacional, consolidándolos no solo como ídolos románticos, sino como actores versátiles y potentes. Imaginen la crítica favorable, la audiencia masiva, los premios y el reconocimiento que podrían recibir si logran este salto cualitativo. Sería una demostración de su madurez artística y de su capacidad para conectar con el público en diferentes registros. Además, pensemos en la producción. Se habla de una productora de renombre con una trayectoria consolidada en dramas de alta calidad y presupuestos considerables. Esto sugiere que no se trata de un proyecto improvisado o de una apuesta arriesgada sin respaldo, sino de una inversión seria y bien financiada. La calidad de la producción, desde la dirección de fotografía hasta el diseño de vestuario y los efectos especiales, será crucial para el éxito de un thriller o drama de suspense. Los detalles sobre el equipo de guionistas y directores también son intrigantes, y se espera que pronto se den a conocer nombres que aporten credibilidad, talento y una visión artística sólida al proyecto. Tener a los mejores profesionales detrás de cámaras puede marcar una gran diferencia en la calidad final de la serie. Y claro, no podemos olvidar el impacto mediático. La sola confirmación de este proyecto ya ha puesto a todos los medios de comunicación turcos e internacionales en alerta máxima. Se espera una campaña de marketing masiva y estratégica, entrevistas exclusivas, reportajes detrás de cámaras y todo tipo de contenido promocional que mantendrá a este proyecto en el centro de la conversación durante meses, si no años, antes, durante y después de su estreno. La expectativa generada por esta colaboración ya es un activo valioso para la producción, y la forma en que se gestione la comunicación será clave para capitalizar este interés. Ahora, ¿cuándo podremos ver este esperado regreso en nuestras pantallas? La fecha de inicio de rodaje aún no se ha hecho pública de forma oficial, lo que añade un elemento de misterio, pero se especula fuertemente que podría comenzar a principios de 2026. Esto daría tiempo suficiente para la preproducción, la adaptación final del guión y la coordinación de los compromisos de los actores.
Con un rodaje que probablemente se extienda por varios meses, un posible estreno podría darse a finales de 2026 o, siendo más conservadores, a principios de 2027. Es un tiempo de espera considerable, sí, pero dada la magnitud del proyecto, la complejidad de la trama y la necesidad de pulir cada detalle para que sea impecable, parece un plazo razonable y necesario. La paciencia será recompensada con una producción de alta calidad. Para aquellos que quieren saber más detalles, hay que estar muy atentos a las redes sociales oficiales de Can Yaman y de Method Demir, así como a los comunicados de prensa y anuncios de la productora que se encargará del proyecto. Seguramente a medida que avance la preproducción y el rodaje, irán saliendo a la luz más nombres del elenco secundario, detalles más precisos sobre la trama, posibles localizaciones de filmación, e incluso alguna que otra imagen filtrada o avance oficial. Es un momento para disfrutar de la anticipación, de la especulación y de la emoción que genera la posibilidad de un regreso tan esperado. Lo que sí está claro es que esta noticia del 3 de octubre de 2025 marca un hito en la historia reciente del entretenimiento turco y en las carreras de Can Yaman y de Method Demir. Es un ejemplo poderoso de cómo el mundo del entretenimiento puede sorprendernos una y otra vez, de cómo las estrellas pueden reescribir sus historias y cómo las segundas, o en este caso, quizás terceras o cuartas oportunidades profesionales, pueden ser tan o más emocionantes y significativas que las primeras. La expectación es palpable y la curiosidad por ver a Can Yaman y de Method Demir juntos de nuevo, pero esta vez en un contexto totalmente nuevo, desafiante y con un potencial artístico inmenso, es verdaderamente enorme. Este regreso promete ser mucho más que una simple reunión de fans, se perfila como un evento cinematográfico. En resumen, la noticia que ha revolucionado las redes y ha generado un torbellino de emociones es el regreso profesional de Can Yaman y de Method Demir. No se trata de un reencuentro casual o de un simple guiño al pasado, sino de un proyecto ambicioso y cuidadosamente planeado, que se perfila como un thriller psicológico o drama de suspense de alto calibre, explorando una faceta más madura, oscura y compleja de su relación actoral y de su química. A pesar de las opiniones divididas, la apuesta audaz por un género diferente y una trama intrigante promete ser un desafío emocionante para ambos actores y, sin duda, una experiencia cautivadora y llena de sorpresas para el público. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Una noticia realmente increíble y que promete dar mucho de qué hablar, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de este inesperado y ambicioso regreso? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo en un proyecto de este calibre, explorando un género tan diferente? ¿Tienen miedo de que no cumpla las expectativas, o están convencidos de que será un éxito rotundo? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus miedos más profundos y sus esperanzas más fervientes en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas noticias que nos apasionan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo, si la noticia les ha sorprendido tanto como a nosotros, y si quieren estar al día con las noticias más jugosas, exclusivas y comentadas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, y con cualquiera que disfrute del drama y las sorpresas del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más noticias que te harán vibrar. Hasta la próxima.